Hola, mi nombre es Eric Mita. Actualmente soy decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y me puedo definir como una persona que ríe, que llora, que ama a sus hijas y que ama su universidad y sobre todo amo esta ciudad y este departamento. Bueno, desde pequeño siempre he estado enfocado en los logros y hemos logrado muchas cosas en la vida. Por ejemplo, ya desde niño siempre fui el mejor alumno del curso. Tuve el privilegio de ser el mejor bachiller de Sucre. Fui el mejor alumno de la universidad en 4 ocasiones consecutivas. Desde muy joven me incorporé a la docencia. El 2009 pude ser docente titular después de un arduo proceso de preparación. Y el 2014 surgió la idea de trabajar por la carrera de Ingeniería Comercial al ver que la misma no estaba acreditada. Logramos la acreditación después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo durante la gestión 2016, con el apoyo sobre todo de nuestros estudiantes, docentes y plantel administrativo. Logramos alcanzar ese sueño y dejamos muchas cosas bonitas para la carrera. Posteriormente, el 2018, con el apoyo de mucha gente en la facultad, logramos llegar al decanato y dirigir los destinos de nuestra querida facultad con mucho compromiso, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y también responsabilidad. A la fecha seguimos desarrollando ese importante trabajo. Considero que le damos toda nuestra dedicación y sacrificamos muchas cosas por la facultad, puesto que queremos que esta nuestra facultad sea una facultad líder, una facultad unida, referente no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como pueden ver, gran parte de mi vida ha sido dedicada principalmente a servir a la universidad, a servir a nuestra región y sobre todo a servir a nuestra comunidad estudiantil, por la cual siempre trabajamos y damos nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, en la vida pasan determinados sucesos. Hace poco más de un mes, lamentablemente, mi persona dio COVID positivo. Al principio tomé la medicación, lo tomé con calma. Sin embargo, esta es una enfermedad bastante complicada, puesto que pese a la medicación tomada, tuve que internarme en el seguro universitario y posteriormente me dicen que debo ingresar a terapia intensiva, puesto que el 90% de mis pulmones estaban tomados por la enfermedad. En este sentido, eso representó para mi persona un shock. Mi vida se resumió en 3 llamadas. Llamé a mis padres para que me ayuden y me apoyen durante todo este proceso, puesto que en terapia iba a estar inconsciente. Llamé por teléfono a mi ex esposa para encargarle a mis hijas, Sofía y Luciana, que tienen 9 y 7 años, que son toda mi vida. Y llamé al director de la carrera de Economía para que asumiera interinamente el decanato. Como pueden ver, esto ha sido una situación muy preocupante. He ingresado a terapia, he estado 4 días inconsciente. Después de todos los tratamientos y curaciones respectivas, gracias a Dios pude salir de esta situación. Estoy en etapa de recuperación. Debo agradecer al plantel médico, a las enfermeras que me han atendido muy bien. Sin embargo, esta situación por la que he atravesado es una situación que nos hace reflexionar. ¿Por qué? Porque en terapia uno es absolutamente insignificante. De nada sirve el éxito, de nada sirve un determinado cargo, de nada sirve el poder o el dinero. Estamos enteramente en las manos de Dios y estamos en las manos del profesionalismo de médicos y enfermeras. Y ahí uno se da cuenta efectivamente de lo que es verdaderamente importante.
Y lo que es verdaderamente importante son aquellas cosas que precisamente a las cuales no les damos importancia. La familia, pasar momento con la gente que queremos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Disfrutar de esas pequeñas cosas que nos da la vida, que muchas veces las olvidamos porque estamos enfrascados en los logros, en las metas. Lo que yo rescato de esta situación por la que he atravesado son varias cosas. Uno, es importante la fe y hay que creer siempre en Dios, porque Dios nos da la fortaleza para superar las situaciones más difíciles. Además, yo debo agradecer mucho a nuestro Creador porque me ha dado una segunda oportunidad para cumplir la misión que creo que tengo en esta vida. La misión de ser padre y la misión de trabajar por nuestra facultad, por nuestra universidad. Debo rescatar también otra lección. Todos debemos ser responsables en esta situación por la cual atraviesa el mundo. Debemos cuidarnos y cuidar a las personas que nos rodean. A veces como jóvenes no nos damos cuenta de la magnitud y el peligro que representa el COVID-19, puesto que como joven a veces los síntomas son muy leves, pero sí podemos contagiar a nuestros padres, a nuestros hermanos o a las personas que más queremos. Entonces la responsabilidad es de todos. Cuidémonos y cuidemos a los que nos rodean. Los jóvenes son nuestra esperanza de un mañana mejor. Sin embargo, yo siempre les voy a recomendar, está muy bien enfocarnos en nuestras metas, pero queridos jóvenes, no se olviden de lo que es importante. Y lo que es importante siempre va a ser aquello que los haga felices. Muchísimas gracias, queridos jóvenes, querido auditorio. Un agradecimiento a TEDx El Guerrero por la invitación. Una felicitación a todo el equipo organizador por este importante evento que tiene por objetivo dejar mensajes que van a transformar la vida de las personas. Muchísimas gracias.